Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea, aquí en su segmento Viviendo Fiel. Ayer grabamos y tuvimos problemas con el micrófono, así que hoy esperamos de que el sonido sea súper mega bueno, igual como la cámara que nos está grabando muy bien. Así que vamos a adelantar con la palabra de Dios para hoy. Estamos en nuestra clase número 22 y estamos en el libro de Romanos, capítulo 5. Y hoy vamos a cubrir versículos 6 al versículo 10. 4 versículos. Si tuviera que poner un título a la clase de hoy, sería "Seremos salvos por su vida". Seremos salvos por su vida. Esta expresión viene directamente desde la Biblia y hoy lo vamos a ver entre el texto que estamos estudiando, Romanos 5, versículo 6 al versículo 10. Estoy en la versión Reina Valera 1960 y vamos a empezar. Traiga tu Biblia todos los días para que tú puedas seguir la letra de la Biblia. Muy importante para ti. Iniciamos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice aquí que hubo un tiempo cuando nosotros éramos débiles. Está hablando aquí a los que ya están en Jesús. Pablo está hablando a la iglesia de Roma, a la iglesia de hoy, al cristiano de hoy. ¿Y qué es lo que dice? Dice que hubo un tiempo en el cual fuiste débil. ¿Qué significa esto? Pues significa que tú no podías salvar a ti mismo. Por causa del pecado, estabas condenado a la muerte. Ahora, si no has creído en Jesús, si no lo has recibido como su Señor y Salvador, todavía vives en esta condenación en un estado débil. La fe, la cual es la certeza de que Jesús vino, vivió una vida perfecta, nacido de una virgen, enviado por el Padre para buscar y salvar lo que se había perdido. Esta certeza de fe que podemos tener en Jesús nos convierte en ser personas fuertes en la fe. Aquí está diciendo que hubo un tiempo en que nosotros como humanos éramos débiles. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? Todos nosotros. Porque más adelante, como hemos dicho, Romanos 6 y otros pasajes nos enseñan de que todos nosotros hemos pecado. Todos merecemos ser condenados. Pero cuando estuvimos en este estado débil, sin esperanza, sin cómo salvar a nosotros mismos, Dios envió su Hijo y mediante Cristo Jesús, nosotros teniendo fe en Él, logramos la promesa, logramos ser justificados, logramos la salvación. Dice versículo 7, ciertamente apenas morará alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice que es un hecho humano, de que quizás hay alguien que fuese tan noble como para morir para una persona buena. Sabemos de que tenemos bomberos, tenemos policía, tenemos personas en el ejército que pueden convertirse en héroes y morir por alguien bueno. Alguien puede dar la vida por ti para salvar tu vida. Pero si sois una persona mala, un impío, una persona que siempre está metido en problemas, siempre está haciendo cosas malas, son poca la gente que moriría por una persona así. Pero dice aquí que ciertamente apenas morará alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando no pudimos salvarnos a nosotros mismos, cuando no tuvimos esperanza, cuando nosotros no tuvimos cómo adelantar para restaurar nuestra relación con Dios, éramos impíos, pecadores. Dice en el Antiguo Testamento que todo pensamiento del hombre era mal, en hacer mal. Cuando Dios mandó el diluvio, la gente solo pensaba en hacer mal. Y Dios dijo, bueno, basta, solo les puedo dar 120 años. Y en los 120 años después vino el diluvio y destruyó todo el mundo, todo ser vivo, menos Noé y su familia y los animales que ellos llevaron en el arca. Los demás se murieron, todos los pajaritos, todos los animales
todo ser humano, por ser desobedientes, no tener fe en la palabra de Dios, no poner atención a lo que Dios decía mediante Noé, que venía un diluvio. No sé si tú te das cuenta, pero antes de este diluvio, no tenemos un récord de que hubo lluvia en la tierra. Lluvia como nosotros conocemos lluvia. Había cierto tipo de agua que venía, una circulación de agua, pero no había diluvio. Esta era la primera vez, nadie lo conocía. Y dicen que Noé, siguiendo la palabra de Dios, la instrucción de Dios exactamente, tuvo que construir esta arca a través de muchos años. Palo por palo, clavo por clavo. Y dicen de que él lo hizo en un lugar desierto y que ahí no habían árboles. Ellos tenían que ir muy lejos para cortar los árboles, hacer la madera, traerlo para construir esta arca. Y la gente burlaba de Noé. Decían de que era un loco porque había escuchado la voz de Dios. Bueno, se murieron todos los que quejaron, todos los que hablaron mal, todos los que no obedecieron. Y el que quedó salvo con su familia era Noé, por su fe en Dios, en la palabra de Dios, lo que Dios había hablado, la promesa de Dios, y también porque fue obediente a la voz de Dios. Logró salvar a sí mismo, su esposa, su familia, y también los animales que Dios le dio instrucción a ingresar al arca. Dice aquí de que en versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto quiere decir que Cristo murió por ti. Si no has recibido a Jesús, este sacrificio para ti es algo vano porque no aplicas tu fe a la palabra de Dios, no aplicas tu fe a lo que es la promesa y no puedes recibir esta promesa si no tienes fe en Jesús como tu Salvador. Dice aquí, versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahí está el título de nuestra clase hoy. Seremos salvos por su vida, lo cual está en el versículo 10. Pero aquí dice en el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando tenemos fe en Dios y las promesas de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, cuando tenemos fe y certeza y creímos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entregamos nuestra vida a Él, confesamos con nuestra boca que Él es el Hijo de Dios delante de los hombres y somos bautizados, inicia con esta fe, el primer paso que nosotros nos acercamos a Dios. Dice, creo que está en el libro de Mateo, dice que el que se acerca a Dios, Dios se acercará a él. Dios te está esperando de que tú tomes el primer paso en su dirección para que Él venga corriendo con salvación en la mano, con bendiciones en la mano. Dice el versículo 10 para terminar, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahí está el título de nuestra clase hoy. Seremos salvos por su vida. Dice el texto de que nosotros éramos enemigos de Dios. La persona que no recibe a Jesús, la persona que escucha el Evangelio, pero decide en tu corazón que no va a escuchar, que no va a obedecer, que va a seguir en su rebeldía. Esta persona es un enemigo de Dios. Wow, qué difícil, ¿verdad? Ser enemigo de Dios. Pero tenemos mucha gente que son criminales, mucha gente que hacen maldades, que son enemigos de Dios. Pero no tienes que ser una persona criminal, no tienes que ser un narcotraficante, no tienes que ser un violador de mujer o de niños, simplemente por no recibir a Jesús, por reyectar el Evangelio, te conviertes en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque este sacrificio que hizo Dios era tan enorme, tan poderoso, tan fuerte, le costó tanto, y tú no lo recibes. Quizás por tu orgullo, tal vez por tu rebeldía, decidas seguir caminando como has caminado siempre en la maldad y en tu pecado. ¿Y sabe qué? Si esto es tu caso, vas a recibir el penal, vas a recibir la justicia, la cual es condenación eterna
aparte de Dios en el infierno. Esto es la verdad de la palabra de Dios. Ahora, puedes ser salvo, puedes recibir a Jesús, puedes creer en Jesús, puedes entregar tu vida a Dios, puedes arrepentir. Y Dios te puede recibir hoy. El que se acerca a mí, yo me acercaré a Él. No importa quién sea, no importa qué es lo que ha hecho en su vida. La promesa de Dios, si tú decides en tu corazón, por fe, que mi palabra es real, mi hijo es el Mesías que envié, y que este hijo mío murió por tus pecados. Entonces dice Dios, yo te puedo recibir, yo te puedo bendecir, yo te puedo declarar bienaventurado, yo te puedo salvar por medio de la vida de mi hijo Jesús. Tal como dice al final del versículo 10, seremos salvos por su vida. Así ha sido su mensaje para hoy. Ojalá que sea súper mega